el tiempo de Semana Santa en medio de una pandemia y con el riesgo importante de una tercera ola de contagios. Y bueno, para hablar de todo ello, saludo con gusto, como siempre, al secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez. Secretario, como siempre, un placer y un gusto que nos recibas. Igualmente, Paco, estoy a las órdenes. Un año ya de la pandemia, platicamos aquí ya en ese año, ya 2 oportunidades de ver cómo viene el tema turístico, cómo se está recuperando el turismo en nuestro país. Bueno, primero quisiera comentar cuáles son nuestras expectativas de Semana Santa. De Semana Santa, claro. Y lo que se está haciendo para evitar contagios. Para la semana que comprende del 29 al 11 de abril, que es Semana Santa y de Pascua, tenemos calculado el aforo de 5.069.000 turistas hospedados en hotel, de los cuales el 88% será nacional. Y habrá una derrama muy interesante de 12.251 millones de pesos. Habrá una ocupación promedio nacional del 58%. Esas son las expectativas que tenemos. Y por otro lado, les recuerdo que desde que la Organización Mundial para la Salud declaró pandemia del COVID-19 el miércoles 11 de marzo, fecha que pues no se me va a olvidar, porque el 12 tuve que posponer el tianguis turístico. Así es. Resulta que pues es muy interesante ver cómo ha venido la evolución poco a poco. Ha sido muy duro, ha sido la crisis más severa en materia turística desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la política de cielos abiertos hizo que nuestro país no cayera al rango de otros países de la competencia. Por ejemplo, aquí tengo cifras muy interesantes. Sí. China, por ejemplo, cayó 84.1, España 76, Estados Unidos 73, Turquía 72.3, Francia 72, Rusia 14.8. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, al haber mantenido los cielos abiertos, caímos el 46% en turismo y el 55% en divisas. Hubiese sido tremendo y lapidario para pues todas las empresas. Sin embargo, reconozco que hay muchas empresas que están sufriendo. Lo alentador es de que pues por lo pronto consideramos que los protocolos que hemos puesto en marcha de la mano siempre con la Secretaría de Salud están muy profesionales, son los hoteleros, restauranteros, parques temáticos, lo están llevando muy bien. Hay que llevar la sana distancia y sobre todo cuidar el área de bares y de discotecas, que es a donde existe mayor incidencia. ¿Va a estar abierto todo, secretario? No, habrá algunas playas con restricción y algunos lugares con restricción. Sin embargo, confiamos de que con la sana distancia y y sobre todo con los protocolos que ya hemos puesto con la Secretaría de Salud, no puede haber ese repunte que se dio en diciembre. Por otra parte, algo ya un poco más alentador, sí, es que estamos previendo que para el presente año nos visiten 30.400.000 turistas internacionales, es decir, 22.6 más que el año anterior, y que habrá una derrama de 14.400 millones de dólares, 27.4 más que en el 2020. Y lo interesante es que el promedio anual de ocupación será de 51%, 10.3 puntos por debajo de lo que se registró en el 2019. Es decir, las inversiones también están siguiendo su rumbo. Hay inversiones que no se han frenado. Sí que nuestra propuesta que desde el inicio de la administración dijimos que de la construcción de un promedio de 22,000 nuevos cuartos de hotel por año, y pues acabamos de terminar el tianguis digital. Así es. Fuimos el primer país que no canceló una feria como le hizo Madrid, Rusia,
Londres o Berlín. La pasamos a ser digital. Digital, pero llegó para quedarse, porque también vamos a contar ya en forma anual con nuestro tianguis presencial, que ahora será el 26, 27, 28 y 29, sí, allá en Mérida, que esperamos una buena afluencia. Déjame, mencionaste algunas empresas que han sufrido. Tenemos ya un cálculo de cuántas empresas, déjame decirlo, han tenido que cerrar, que han quebrado. Lo que pasa es que ha habido despidos, pero conforme se va reponiendo la actividad, viene la recontratación. Así que, pues ese saldo yo considero que a partir del segundo trimestre tendríamos ya una cantidad real. ¿Y tenemos un cálculo de pérdidas hasta hoy? Sí, el cálculo de pérdidas a nivel turismo, la pandemia nos dejó pues prácticamente... estoy hablando de un promedio aquí de más o menos de 13,300 millones de dólares. Es el saldo de la pérdida de la pandemia con alrededor de 20 millones de turistas. Wow. Ese fue el saldo hasta el momento. Complicado. ¿Para cuándo? Y esta es la pregunta que invariablemente te he hecho a lo largo de este año. ¿Para cuándo se calcula ya una recuperación plena? La recuperación plena vendrá en el último trimestre ya del 2023, que habremos rebasado ya lo que teníamos en el 2019. Recomendaciones, secretario, para quienes indudablemente van a aprovechar, porque hay una necesidad de salir del confinamiento y de estos cuidados, insistiendo en que no debemos de dejarlos, pero invariablemente va a haber mucho turismo que saldrá en esta Semana Santa. ¿Recomendaciones? La recomendación es de que se apeguen a los protocolos, que hagan caso a los establecimientos de hospedaje, de alimentos y bebidas y sobre todo de parques temáticos, y con la tapabocas y con el gel y tomando todas las medidas, considero no habrá problema. Hoy encabezaste, tengo entendido, esta tercera reunión extraordinaria de la Comisión Interamericana de Turismo de la Organización de Estados Americanos. Se habló de, evidentemente, la ruta de reactivación y de acciones coordinadas. ¿En qué sentido? Tuvimos el honor de tener presentes a 30 ministros de turismo. Se incluyó Canadá, Estados Unidos y de todo el Caribe, Centro y Sudamérica, y estamos llegando a los acuerdos para cómo vamos a unificar lo que es el pasaporte, como están haciendo la Unión Europea, para que el pasaporte de inmunidad de las personas que están vacunadas, etcétera, para que no frenemos el flujo de corrientes turísticas y haya lugares más seguros para poder realizar los viajes y no nos quedemos apartados de lo que es el progreso, toda vez que ya lo empiezan a organizar los europeos y nosotros no nos vamos a quedar atrás. Justamente en ese sentido, secretario, ¿cómo vamos? ¿Para cuándo arrancar este tema de los pasaportes o certificados digitales? Pues el día de hoy se hizo las propuestas, estuvo el presidente a nivel mundial de líneas aéreas, de IATA también a nivel mundial, el secretario de la Organización Mundial de Turismo, y en los próximos 2 meses estaremos listos. Secretario, como siempre, agradecido de estos minutos para Mega Noticias TVC. Muchas gracias y un saludo con afecto a todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias, Miguel.